responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenido a su espacio. La Fuerza de la Unión es una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que efectivamente todos merecemos. Hoy inicia pues esta madrugada del martes 24 de septiembre con un conjunto de informaciones volcadas, como ayer preveíamos, básicamente hacia el tema, hacia el ámbito internacional. El tema es Venezuela, el tema es Venezuela y su crisis, el tema es Venezuela y nuestro drama. Pero el ámbito donde se generan estas informaciones, estas noticias, es fundamentalmente el ámbito internacional. Se produce en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas la reunión de cancilleres vinculada con el tema del TIAR. Se produce en efecto la reunión del TIAR, de los cancilleres, el órgano de consulta del TIAR. El TIAR, como ustedes saben, es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y esta reunión decide, resuelve un conjunto de planteamientos que son reivindicados luego por el doctor Julio Borges y los demás representantes del gobierno del presidente Guaidó como una gran victoria de la lucha democrática venezolana. Y por cierto, yo creo que es así. Yo creo que lo que se aprobó ayer en el marco de esta reunión del órgano de consulta del TIAR es una gran victoria de la lucha del pueblo democrático venezolano. Ahora, sería interesante que todos revisáramos efectivamente qué fue lo que se aprobó y compararlo, cotejarlo con las expectativas que en torno al tema del TIAR se fueron enhebrando y se fueron especulando. Y para decir con claridad, la demagogia que se vio asociada con el tema del TIAR. Yo pienso que es importante, no solamente porque eso nos puede permitir ser más eficientes como ciudadanos, sino además para de cara al futuro evitar nuevamente que haya ese tipo de manipulaciones. Creo que esto es clave. Bueno, señores, en el TIAR, con 16 votos a favor, una abstención y un voto en contra, estos países decidieron identificar personas relacionadas con el régimen involucradas en lavados de activos, tomar las medidas para perseguir, capturar, extraditar y sancionar a los responsables y congelar sus bienes, congelar sus activos. Esa es, bueno, hay otras medidas que también fueron resueltas en esta reunión, concatenadas con esta, la creación de una fuerza para investigar y perseguir, etcétera, etcétera, a estas personas. Me parece muy importante porque esto plantea nuevamente un punto de encuentro para el campo democrático venezolano. Aquí hubo una discusión ociosa y larguísima sobre el tema de las sanciones entre quienes pensábamos, por cierto, que las sanciones fundamentales eran las sanciones dirigidas contra los esbirros del régimen, contra los jerarcas del régimen, contra los enchufados, contra los vividores, pero que había que mantener a salvo de la dinámica sancionatoria a las mayorías nacionales, ya bastante empobrecidas, ya bastante afectadas, ya bastante agredidas por el régimen y sus desmanes y su política económica.
Bueno, por eso decíamos, estamos de acuerdo plenamente con sanciones individuales, no con sanciones colectivas. Y del otro lado había gente que decía, no, para hacer una tortilla hay que romper los huevos. Si las sanciones de todas maneras afectan a la gente, bueno, ese es el precio que hay que pagar. Generalmente la gente que decía eso era gente que ya estaba viviendo en Miami, ¿no? Hay que recordarlo. Pero bueno, refiero este debate ciertamente ocioso porque finalmente las sanciones se impusieron y son una realidad. Y lo comparo con esto que acaba de ocurrir en el TIAR. Ustedes recordarán que ayer nosotros en esta reunión, citando por cierto al internacionalista Lauren Caballero, recordábamos que el TIAR es un mecanismo creado, generado en los tiempos de la Guerra Fría, no para promover guerras, sino para evitarlas. Y en ese espíritu, el representante de la Casa Blanca, Elliot Abrams, había establecido precisamente que era importante la convocatoria del órgano de consulta del TIAR porque iba a permitir establecer, coordinar, promover de manera más ordenada la solidaridad de todos los países miembros en la búsqueda de presiones políticas sobre el régimen de Maduro para lograr una salida política. O sea, bien lejos todo este asunto de la idea que tenían algunos, de la demagogia que tenían algunos, de que supuestamente invocar el TIAR o convocar el TIAR era el preludio de una intervención armada en Venezuela. No, se produce, repito, esta importante reunión del TIAR y finalmente aterriza en un primer conjunto de medidas. Van a venir otras. Ojalá que vengan otras y se supone que debe ser efectivamente en escalada, pero este primer conjunto de medidas tienen que ver precisamente con sanciones individuales a jerarcas, a enchufados, a testaferros, a violadores de derechos humanos, a ladrones, pero no al pueblo venezolano que, repito, ya es bastante agredido, bastante afectado, y es muy importante la manera como esta decisión se tomó. 16 votos a favor, una abstención y apenas un voto en contra. Los países del TIAR deciden identificar personas relacionadas con el régimen de Maduro involucradas en lavado de activos y adoptar todas las medidas necesarias para perseguir, capturar, extraditar y sancionar a los responsables y congelar sus activos. Muy, muy importante esto. Ahora, no fue esta la única decisión que tomada ayer en el ámbito internacional vinculado con Venezuela. Hay por lo menos dos temas más que es importante destacar en esta madrugada del martes 24 de septiembre. Hubo una reunión entre el señor Arreaza y nada más y nada menos que la alta comisionada Michelle Bachelet. En esa reunión se firmó un documento de cooperación que permitirá mantener a dos oficiales de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el país, y abre la puerta este documento para la presencia en nuestro país de relatores especiales de las Naciones Unidas en Derechos Humanos en los próximos 2 años. Esto es fundamental, esto es muy importante, ¿saben? Muy importante. En primer lugar, porque nuevamente se le tuerce el brazo al régimen. Nuevamente el régimen obtiene una derrota importante en el ámbito internacional. Ya se había producido una suerte de acuerdo verbal sobre este tema con ocasión de la visita de Michelle Bachelet al país allá por julio pasado. Esta presencia de dos oficiales de la alta comisionada en nuestro país formaba parte del conjunto de acuerdos en el marco de esa visita. Ese acuerdo fue incumplido por Maduro, como él acostumbra a hacer con todo lo que acuerda. Este acuerdo fue ignorado, fue incumplido. Ahora se establece esto en un documento firmado. Cuando se anuncia que dentro de los acuerdos está el que los relatores de las Naciones Unidas tengan puerta franca en Venezuela por los próximos 2 años, hay gente que se pone las manos en la cabeza y dice, oh Dios, eso significa por lo menos 2 años más de dictadura. No,
Eso significa que los relatores de derechos humanos de las Naciones Unidas podrán estar en nuestro país, podrán entrar en nuestro país en este periodo tremendamente importante, donde no solamente debe verificarse el cambio político, el fundamental cambio político que nuestro país espera y necesita, sino que además debe iniciarse el proceso de reconstrucción. Y ese proceso de reconstrucción tiene que ser inclusivo. Por eso es importante que en este periodo, repito, crucial, que vive y que va a vivir nuestro país, estén presentes estos relatores especiales de las Naciones Unidas. Otro documento importante que se produjo en las últimas 24 horas y que no ha tenido tanto impacto ni tanta difusión como los acuerdos de la reunión del TIAR, es el documento emitido por el grupo de contacto de la Unión Europea sobre la crisis venezolana. Esto también se produjo ayer, 23 de septiembre, desde la ciudad de Nueva York. Comparto con ustedes el texto porque es importante y porque ojalá que los factores, los diversos factores de la oposición venezolana tomen en cuenta la importancia y el peso que este documento tiene. Dice así: el Grupo Internacional de Contacto se reunió a nivel ministerial en Nueva York el 23 de septiembre. El grupo dio la bienvenida por primera vez a Panamá como nuevo miembro de pleno derecho. Los miembros sostenible a la crisis venezolana es política, pacífica y democrática, excluyendo el uso de la fuerza y mediante elecciones presidenciales creíbles y transparentes. Los miembros del grupo expresaron su preocupación por la suspensión temporal de las conversaciones facilitadas en Oslo e instaron a las partes a retomar negociaciones inclusivas, creíbles y serias sobre la base de la agenda y presentar una perspectiva real de un retorno a la democracia y al Estado de Derecho en Venezuela. La Asamblea Nacional, como órgano elegido democráticamente, debe ser un factor central de este proceso. La Mesa Nacional, lanzada recientemente entre las autoridades y algunas fuerzas políticas minoritarias, no ofrece las garantías necesarias para un proceso participativo e inclusivo. La situación en el país no permite más demoras, dice la Unión Europea. Una transición negociada que conduzca a elecciones presidenciales creíbles, transparentes y supervisadas internacionalmente, la reinstitucionalización de los poderes públicos y un paquete de garantías que permitan la convivencia política son elementos esenciales para superar la crisis y lograr la reconciliación nacional y la recuperación económica. Las rutas alternativas solo pueden conducir a una mayor polarización, un mayor deterioro de la situación humanitaria y un aumento de las tensiones regionales con graves riesgos de error de cálculo. La gravedad de los resultados del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela no puede ser ignorada. El grupo insta a la plena cooperación con la Oficina del Alto Comisionado y los procedimientos especiales que deben ser designados al efecto. ¿Qué estamos diciendo con esto? Al mecanismo de Oslo, al mecanismo promovido por el Reino de Noruega, hacen esta mención importante sobre la llamada Mesa Nacional establecida entre el régimen de Maduro y algunas fuerzas políticas minoritarias, y dicen algo que es de perogrullo. Dicen: el diálogo tiene que ser representativo, porque si no, no da las garantías necesarias para el proceso. Demasiado importante esa definición. Y por último, ubica este drama en el contexto real, en el contexto de la catástrofe humanitaria que está viviendo nuestro país. Estos tres documentos entonces del día de ayer: el tema del TIAR, el tema del
el régimen dando su brazo a torcer ante la alta comisionada Michelle Bachelet y esta resolución de los ministros de los países del grupo de contacto de la Unión Europea, creo que plantean un panorama bien claro de hacia dónde va de verdad la búsqueda de una solución al drama venezolano. La inmensa diferencia entre las realidades de la construcción de una solución política a nuestra crisis y la demagogia barata de discursos belicistas de lado y lado. Interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En el primer segmento nos dedicamos básicamente a el tema internacional, a la manera como lo resuelto, tanto en el escenario del TIAR como en el acuerdo entre Michelle Bachelet y el régimen, que tuvo que doblar el brazo y bajar la cabeza y aceptar la presencia no solamente de los representantes de los dos oficiales de la alta comisionada, sino también de los relatores de derechos humanos. Y finalmente este documento de la Unión Europea que debe ser tomado muy en cuenta, pues. El documento de la Unión Europea establece que habrá ¿cómo decirlo? No es que regañan a nadie, no se trata de eso, sino que establecen una realidad. El diálogo, para que sea útil, tiene que ser representativo. Entonces, entre el gobierno de Maduro y la gente y fuerzas políticas minoritarias no pareciera ciertamente representativo ni ofrece las garantías necesarias. Entonces, decíamos eso en el primer segmento. Ahora vamos para el tema nacional. Para hoy está previsto un evento que pudiera ser importante o pudiera ser muy banal. Ayer en la tarde, el señor Mauro Moros hace un anuncio en cadena nacional diciendo, por un lado, que él se va para Moscú a hablar con Putin y no sé qué cosa y tal y cual, pero por otro, que los diputados del PSUV van a retornar a la Asamblea Nacional en la sesión de hoy. Hoy es martes, hoy hay sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Repito, ese pudiera ser un hecho importante. Ese hecho pudiera implicar, de hecho, en términos fácticos, concretos, por un lado, la admisión del gobierno de la inoperancia y de la inexistencia incluso de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Bueno, porque los diputados, buena parte de los diputados del PSUV son integrantes de la supuesta, de la írrita ANC, y si regresan a ejercer sus funciones
como diputados de la Asamblea Nacional es porque aquella sencillamente no existe. Porque, por cierto, si existiera, no podrían retornar legalmente, constitucionalmente, no podrían retornar a la Asamblea Nacional como diputados, porque al haber asumido otras funciones, sencillamente cesa su condición como parlamentarios. Ese es un hecho importante. Un segundo hecho importante es que sería el reconocimiento, repito, de facto por parte del gobierno de que cesa el llamado desacato de la Asamblea Nacional, el desacato de un organismo, de una organización, de una institución. No existe, eso es un invento del TSJ madurista, pero bueno, ese invento lo han utilizado para torpedear todas las decisiones del único poder público nacido del voto popular, como es la Asamblea Nacional. Estaríamos en presencia de eso, pues, porque ¿cómo vas a regresar tú como diputado a un poder chucuto, a un poder mutilado, a un poder ilegal porque está en desacato? No, ¿verdad? Entonces, bueno, ese segundo elemento sería importante. Pero hay un tercer elemento más importante todavía, que es la posibilidad de que la Asamblea Nacional sea no solamente un ring de boxeo, sea no solamente una gallera, ¿no? Un cuadrilátero para que debatan y combatan los políticos, sino que sea un instrumento del pueblo, un instrumento de la nación para actuar en este momento tan complicado. Chicos, tenemos 4 millones por lo menos de venezolanos penando. El sociólogo Tomás Páez dice que no, que son más, que ya la diáspora venezolana supera los 5 millones. Pero tenemos una inmensa cantidad de venezolanos penando en América Latina. No me refiero en este caso al sector de la diáspora que pueda estar en Estados Unidos, en diversas ciudades de Estados Unidos y sobre todo en Miami. No me refiero a los venezolanos que están en Madrid y en otras partes de Europa, aunque por cierto, también allí están pasando trabajo, mucho trabajo. No, me refiero a los venezolanos que están, ¿ustedes recuerdan aquel grito estúpido de que alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina? ¿Recuerdan de eso? Cuando lo que en realidad estaba caminando por América Latina era la chequera de PDVSA, desangrando a Venezuela y financiando movimientos y gobiernos que fueran cercanos al Chavo Diosdado Madurismo. ¿Recuerdan eso? Bueno, hoy lo que está caminando por América Latina es el dolor de los venezolanos, es la angustia de los venezolanos, es la necesidad de los venezolanos. Sobre eso tiene que operar la Asamblea Nacional. Lo que está viviendo Venezuela en este momento, para la gente que se quedó acá, es nada más y nada menos que el inicio de la catástrofe humanitaria. Ya existen 2 municipios en Venezuela, uno en la frontera oeste, un municipio desértico en el norte del Zulia, limítrofe con Colombia. También existe otro municipio allá en la frontera este, un municipio fluvial, por allá por del Tamacuro. En estos espacios ya se puede hablar técnicamente de hambruna. Es decir, ya se están produciendo la cantidad de muertes por desnutrición diarias para hablar técnicamente, repito, de hambruna. Ya eso está ocurriendo hoy. Entonces, si tú me dices que regresa el oficialismo a la Asamblea Nacional, por el amor de Dios, vale. Yo quisiera, como ciudadano, yo quisiera, como padre de familia, como venezolano, que ese regreso del oficialismo a la Asamblea Nacional sea para incrementar la utilidad de la Asamblea Nacional como instrumento de la nación para operar sobre esas 2 realidades fundamentales: el hambre y el dolor de los venezolanos que aquí estamos, y el hambre y la necesidad de los venezolanos que están penando en el exterior. Eso es lo que yo quisiera. ¿Qué gracia puede tener que se produzca el retorno de los diputados del PSUV a la Asamblea Nacional para que se convierta nuevamente en un ring de boxeo? ¿Cuál sería la diferencia?
que los diputados de la oposición ahora, en vez de pelearse con los guardias nacionales para poder entrar al Palacio Federal, se peleen dentro del Palacio Federal con los diputados del PSUV. Esa sería la diferencia. Eso sería una desgracia. Eso sería una pérdida de tiempo. Y Venezuela lo que no tiene es tiempo. Eso sería circo. Y Venezuela no necesita circo, sino soluciones. Yo, en ese sentido, hago un llamado, en primer lugar, a los señores del PSUV, a que su reingreso a la Asamblea Nacional sea no parte de una estrategia agresiva, sino que sea parte de un esfuerzo real por tratar de atender necesidades urgentes que tenemos, que tenemos todos los venezolanos. Evitar que toda Venezuela se transforme en una exregión, como está pasando actualmente con el Zulia. Una región destruida, hambreada, sometida a cualquier tipo de agresión. Bueno, así está pasando en buena parte del país. Bueno, que no parar ese proceso, detener ese proceso, revertir ese proceso. Y por otro lado, entender y tratar de operar sobre la muy dura situación que están enfrentando nuestros hermanos migrantes en América Latina. Chicos, hay que decirlo también con claridad. Nuestros hermanos migrantes están enfrentados a un doble discurso, a una doble realidad. Por un lado, los gobiernos diciendo somos solidarios con la lucha del pueblo venezolano y y por otro lado, cuando llegas, lo único que te encuentras son barreras migratorias, barreras. Y todos sabemos que las barreras migratorias no detienen el flujo de refugiados, pero lo que sí logran es poner a los refugiados en manos de las mafias de trata de personas. Eso es lo que está ocurriendo hoy con nuestros compatriotas. Por eso, repito, yo deseo de corazón que el retorno de los diputados del PSUV a la Asamblea Nacional sea para incrementar la utilidad de la Asamblea Nacional como poder público, para trabajar en beneficio de los venezolanos, sobre todo de los que están en situación más desesperada, y no para transformar la Asamblea Nacional nuevamente en una gallera. ¿Me entiendes? Eso tiene que ver, por cierto, con la actitud que tengan los diputados del PSUV en su retorno. Estamos hablando de hoy en la mañana, dentro de un rato. Hoy martes 24. Pero también tiene que ver, hay que decirlo con claridad, con la actitud que tenga la mayoría parlamentaria opositora en el Parlamento. Hay que decirlo. El texto de la agenda del día de hoy, en ese sentido, es por lo menos decepcionante. La agenda ordinaria que sirve para respaldar la convocatoria a la sesión del día de hoy de la Asamblea Nacional es algo así como acuerdo para rechazar el dolor de los jubilados, pensionados y en general del pueblo venezolano ante las agresiones económicas del régimen de Maduro Moros. Eso es verdad. El régimen de Maduro Moros agrede a los jubilados, a los pensionados, a los jóvenes, a los viejos, a las mujeres, a los hombres, a los niños, a los adultos, a todo el mundo. Ahora, yo voy a poner eso hoy que regresa el oficialismo como tema. Caramba, eso me va a transformar la sesión y posiblemente al organismo en su conjunto, ¿no?, en la eterna discusión, la eterna peleadera sobre el culpable de la crisis. Como ya no puede negar la crisis, entonces nosotros vamos a decir que el responsable eficiente de la crisis es el sistema Chavo Diosdado madurista y que su responsable en carne y hueso es el gobierno de Maduro. Y ellos van a decir que el responsable de la crisis es Trump y que las sanciones son las que originaron toda esta situación. Y así pueden pasar, mira, décadas hablando paja mientras los venezolanos mueren. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Bueno, este país ya sabe qué es lo que ocurrió acá. Este país ya sabe quiénes son los responsables de esta tragedia. Lo urgente en este momento es salvar vidas. Y lo que tiene que hacer el poder público electo por más de 14 millones de venezolanos, que es la Asamblea Nacional, es ponerse a trabajar para precisamente salvar vidas. No meterse en el jueguito de
el huevo y la gallina, que fue el primero, la crisis o las sanciones o la crisis. No metes en eso, porque ese es un juego ocioso, ese es un juego politiquero, hay que decirlo. Lo realmente urgente es trabajar por la resolución de la crisis, no ponerse a especular ni a jalar la brasa para la sardina de uno acerca de la culpabilidad, porque repito, este país ya sabe quién es efectivamente el culpable de lo que está ocurriendo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión y vamos a tocar ahora un tema que seguramente a ustedes les parecerá una burla, y lo es por cierto. Ayer el país conoció a través de un reportaje especial del diario El Nacional los horrores que está perpetrando el gobierno en materia de agresión al ecosistema en el archipiélago de Los Roques, como la construcción de un aeropuerto y de una serie de estructuras de hormigón atentan contra el equilibrio ecológico de ese importante archipiélago venezolano. Bueno, resulta que para allá se fue el señor García Carneiro. Sí, el señor García Carneiro, el mismo que dijo que en Vargas no estaba pasando nada, que todo estaba normal, el mismo que tiene años desgobernando la entidad litoralense, a la que le ha quitado esperanzas, expectativas, bienestar y hasta el nombre. Bueno, ese funcionario madurista se fue para allá a decir: aquí estoy en Los Roques como soldado de Chávez, presentando orgullosamente como que si fuera una gracia precisamente esas agresiones contra el ecosistema. Yo quiero decirlo con claridad, quiero no llamar a la reflexión al madurismo, no, porque con el tema ambiental, la disputa con el madurismo no es un tema de principios. No se trata de que ellos no sepan lo que están haciendo. No vale. Ustedes recuerdan aquel viejo dicho que dice: métete con el santo pero no con la limosna. Bueno, para el madurismo el tema ambiental tiene que ver no con el santo, sino con la limosna. Ellos están agrediendo nuestra diversidad, nuestra biodiversidad, están agrediendo nuestros ecosistemas, nuestros parques nacionales, nuestros monumentos naturales, nuestras áreas bajo régimen de administración especial, ABRAE, nuestras reservas desde el punto de vista ambiental, las están agrediendo por motivos financieros, para negocio, bien sea como está ocurriendo en Canaima, porque quieren destruir todo eso para hacer minería depredadora, ¿no? El oro de sangre que están extrayendo allá en el arco minero, bien sea porque quieren transformar parajes de playa en negocios, como está ocurriendo en la costa norte, frente a Carabobo y frente a Falcón, o bien sea porque están haciendo construcciones absurdas en lugares como el Parque Nacional La Restinga, el Parque Nacional Henry Pittier, el Parque Nacional Médanos de Coro,
todo eso ha estado ocurriendo. Yo quiero alertar, yo quiero, no estoy dirigiendo mis palabras al régimen, al gobierno, no. Yo estoy tratando en este instante de que las fuerzas políticas opositoras y la ciudadanía en general tomen conciencia de la gravedad de lo que está ocurriendo en materia ambiental. Les voy a poner un ejemplo básicamente con intención pedagógica. Hace 18 años, 19 años, se dio un debate en Venezuela sobre el tema de la autonomía del Banco Central. En aquel momento, el señor Hugo Chávez Frías montó una cómica, pues, y empezó a burlarse de los integrantes del directorio del Banco Central y les dijo: ustedes tienen allí unas reservas ociosas, denme $1 millardito, yo necesito $1 millardito porque quiero apoyar a la agricultura. Imagínate tú, apoyar a la agricultura. Bueno, ese debate se dio, pero se dio sin el concurso del país, sin la preocupación del país. En aquel momento se pensó que el tema de la autonomía del Banco Central era un tema de especialistas, era una sutileza administrativa, era un tema para discutir en seminarios, pero que en realidad no le interesaba al ciudadano. ¿Qué ocurrió? Bueno, que al final, a pesar de la defensa que hicieron personajes públicos como el doctor Massa Zavala, a pesar de eso, bueno, Chávez se salió con la suya, no solamente agarró el millardito, que por cierto no sirvió para proteger a los agricultores venezolanos, que sabemos hoy fueron destruidos. El campo venezolano, la agricultura de Venezuela fue destruida por el Chavo Diosdado madurismo. No solamente eso, sino que nos dejaron sin Banco Central. Acabaron con la autonomía del Banco Central, convirtieron el Banco Central en una oficina del PSUV, en una dependencia dócil del gobierno, en la caja chica del gobierno, hasta que llegamos a esta situación. Hoy, el Banco Central es uno de los principales culpables, uno de los principales responsables de la hiperinflación. Es el brazo ejecutor de la irresponsable y absurda política del gobierno que intenta apagar un incendio echándole gasolina. Eso es lo que hace el Banco Central. El Banco Central, frente a la hiperinflación, lo que hace es emitir y emitir y emitir dinero inorgánico, dinero que ya ni siquiera tienen que imprimir, porque ahora es simplemente dinero electrónico. Con darle a la tecla Enter tienen, ¿entiendes? Pero ese dinero electrónico, ese dinero inorgánico, genera una presión brutal sobre los muy pocos bienes y servicios que se están generando en el país, todo lo cual lleva a una elevación sin medida de los precios. ¿Recuerdan? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando hace 18 años no se veía qué relación podía tener aquella discusión supuestamente académica, supuestamente de expertos sobre la autonomía del Banco Central, con la realidad del bolsillo y del estómago de las masas, de la inmensa mayoría de los venezolanos. Bueno, ahora sí podemos ver que sí tiene que ver, ¿verdad? Bueno, no cometamos el mismo error como país, no cometamos el mismo error con el tema del ambiente. En este momento, yo me desgañito diciendo lo que está ocurriendo en todos los parques nacionales y la gente piensa, bueno, ese es un problema de los ecologistas. No, chicos, no es un problema de los ecologistas, es su problema, ¿sabe? Porque allí está el 80% de los nacientes de agua, del agua que usted consume o que debería poder consumir. El agua no nace en los tubos, el agua nace en los bosques. Y los bosques están en su inmensa mayoría en esas áreas que son parques nacionales, esas áreas que están siendo depredadas, vulneradas, agredidas por un gobierno que es absolutamente irresponsable y que opera no como protector ineficiente, como pudo haber ocurrido en el pasado. En el pasado uno pudo decir, bueno, sí, el Estado tenía la responsabilidad de proteger nuestra biodiversidad y no fue demasiado eficiente en ello. Pero es que esta vez ocurre algo mucho peor. No se trata de que el Estado sea ineficiente en la protección del ambiente, es que el Estado es el principal agresor del ambiente.
El Estado es quien está por razones egoístas, por razones de negocios, de ellos y de sus enchufados, de ellos y de sus testaferros, destruyendo nuestra biodiversidad. Entonces, ese era el sentido profundo de este tercer segmento de nuestro programa. Yo, repito, no estoy hablando para el régimen. Yo sé que el régimen tiene en relación a esto una postura que no es modificable porque no se trata de ideología. Para ellos esto es un negocio. Cuando ellos agarran, por ejemplo, el Parque Nacional El Ávila, ¿no? Cambian el trazado original de la ruta del teleférico entre El Ávila y Macuto y afectan, destruyendo, destrozando buena parte de los sembradíos y del trabajo hecho por la comunidad galipanera. Cuando ellos hacen eso, no es porque estén convencidos de ningún planteamiento ecosocialista. No, chicos, es un tema de negocio, simplemente es un tema de negocio. ¿Ves? Entonces, repito, yo no estoy hablando para ellos, yo no estoy hablando para los burócratas, para los testaferros, para los enchufados, yo no estoy hablando para ellos. Yo estoy hablando, en primer lugar, a nosotros mismos, a los ciudadanos, y en segundo lugar, a aquellas voces que en el ámbito político quieren ser la cara del cambio frente a este desastre. Señores, tomen en serio el tema ambiental, porque si no, así como nos ocurrió con el tema económico, que bueno, hace 18 años el tema de la autonomía del Banco Central se veía como un tema de expertos y ahora sabemos en carne propia, en nuestros bolsillos y en las mesas de nuestra casa, que es un tema nacional. Bueno, lo mismo nos va a pasar con el tema ambiental. No esperemos a que eso ocurra. Les pongo otro ejemplo. Nos pasó también con las cárceles. Nos pasó con las cárceles. Hace 20 años, hace 18 años, hace 16 años andaba Humberto Prado por ahí pegando gritos, diciendo: Venezuela, volteen hacia lo que está ocurriendo con las cárceles. Hay que evitar que eso siga deteriorándose. Hay que evitar que el sistema penitenciario en Venezuela siga siendo una cloaca cada vez más pestilente, cada vez más corrupta. ¿Y qué hizo el país? No hablemos del gobierno. ¿Qué hizo el país? El país miró para otro lado. Buena parte de los ciudadanos dijeron: bueno, esos tipos que están allí no deben ser angelitos porque por algo están presos. Así que si se están matando entre ellos, allá ellos. El país le dio la espalda a ese tema. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue, desgraciadamente, que se construyeron estructuras de delito dentro de las cárceles, adquirieron un poder inmenso. Ese poder inmenso logró hacer sinergia con el poder del Estado. Se pusieron de acuerdo los delincuentes de allá adentro con otros delincuentes y empezaron a crear mecanismos como las zonas de paz, y así el poder de los planes salió de las paredes de las cárceles y se estableció en zonas cada vez más amplias de nuestra Venezuela. ¿Ves? Y lo que hace 20 años era un problema en las cárceles, ahora es un drama a nivel nacional. ¿Por qué? Por supuesto, por responsabilidad del gobierno, por supuesto, por responsabilidad de los actores políticos, pero en buena medida también porque nosotros como ciudadanos dijimos: no, ese es un problema de los que están allí, y si están allí es por algo. Entonces, ya he colocado dos ejemplos que creo que son ilustradores: el tema económico y el tema de la seguridad y de las cárceles. No permitamos que nos pase con el ambiente lo mismo. Yo comprendo, vale, yo comprendo. Cuando uno se para en Cumaná frente al frente, ante el frente marítimo de la ciudad, cuando uno llega a Vargas y se para en cualquier parte a ver el mar, a ver la playa, cuando uno está frente al Salto Ángel o cuando uno está frente a la Sierra Nevada en Mérida, uno ve tanta majestuosidad y uno dice: no, chicos, esto es demasiado importante, esto jamás podrá destruirlo el ser humano. Resulta que sí, resulta que sí pueden destruirlo, sí pueden depredarlo, sí pueden, prácticamente acabar con tanta riqueza. Sí pueden hacerlo. Estos tipos pueden transformar en desierto nuestro país. Y la única manera de evitarlo es con una acción consistente, permanente de la ciudadanía para presionar a los actores políticos para que
debatan y para que enfrenten y para que paralicen este tipo de situaciones. Trabajamos para ustedes, la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles, todo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza